Vamos a hablar de habilidades para la resolución de problemas el día de hoy, ¿sí? La licenciada Carola Pechón, que ahora ya está ingresando, y yo queríamos compartir un tema que para nosotras resulta interesante, que es poder empezar a pensar a la resolución de problemas como algo que también se puede aprender, ¿sí? No es que existen personas que saben resolver problemas y personas que no. Hay algunas personas que resuelven mejor los problemas y otros, sí, que pueden aprender cómo hacerlo mejor. Y hay algunas herramientas, y eso es lo que hoy venimos a compartir. Una especie de pantallazo inicial, una aproximación de un método en particular para resolver problemas. Realmente podemos decir que un cuidador está expuesto a problemas chicos cotidianos de todos los días, ¿sí? Estos están identificados especialmente la sobrecarga, que es este exceso de trabajo que conlleva el acto de cuidar a una persona que tenga un problema de salud mental. ¿Sí? Esta carga extra de cuidados, ¿sí? Conlleva muchos problemas que hay que ir resolviendo. Y también problemas grandes, a veces también cotidianos, y otras veces problemas grandes aislados, ¿sí? Todo eso, al sumarse, genera un monto de estrés enorme que conspira además con la capacidad de resolver problemas. Es más fácil resolver problemas cuando uno está menos estresado que cuando uno está estresado. Por eso mismo, hoy tratamos de poder ir clarificando cuál es la forma en que uno resuelve problemas, o cuál es una de las mejores formas para ir resolviendo problemas, y esto especialmente en momentos de estrés, donde uno las habilidades cognitivas las tiene un poco deterioradas por estar exactamente muy estresado. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo le encuentro una solución rápida y eficaz a estos problemas? Chicos cotidianos, grandes aislados. Bueno, podemos empezar a practicar o probar un método para solucionar problemas. Hay dos libros en particular que les recomendamos que tengan a mano, ¿sí? Uno que es Resolución de Problemas de la Vida Cotidiana, de estos autores, Nesu y Zurila, ¿sí? Que lo escribieron en el 2006, y donde ahí proponen un método que se llama ADAPT 5, ¿sí? Que son los 5 pasos que vamos a ir revisando hoy. El paso número 1, que es la actitud; 2, la definición del problema; 3, las alternativas; 4, la predicción de las consecuencias de esas alternativas; y 5, el intento. Así que ya le recomendamos este. Y también le recomendamos un manual de psicoeducación australiano que hemos hecho una traducción casera, que nos han facilitado, del año 2012, ¿sí? De Melbourne, Australia. Antes de acercarnos a la técnica que le vamos a presentar, que no es compleja, pero justamente porque es simple, es que es fácil de llevar adelante, vamos a tener que preguntarnos cómo andamos por casa con las actitudes para resolver problemas. Cómo andamos con nuestras creencias a la hora de resolver problemas y cómo andamos con nuestras capacidades para resolver problemas. Antes de utilizar cualquier método, la primera pregunta es saber dónde estamos parados respecto de resolver problemas. Y ahí, posteriormente, una vez que sepamos dónde estamos parados para resolver problemas, vamos a conocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. El primer punto entonces sería trabajar en esto, en nuestra capacidad actual de resolver problemas. Antes de utilizar el método, primero tenemos que conocer dónde estamos parados. Y primero y antes que nada, vamos a proponerles una autoevaluación. Como esto va a quedar grabado, ¿sí? Si quieren tomen nota ahora, pero van a tener la oportunidad de poner pausa en el momento que tengan ganas, porque les vamos a presentar un instrumento que permite evaluar la capacidad que todos tenemos para identificar nuestras fortalezas y debilidades a la hora de resolver problemas y cuáles son específicamente las áreas a mejorar. Entonces, primero, y a los que están presentes, les voy a pedir que piensen en algo importante en su vida que les moleste mucho, 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 y que no saben cómo mejorarlo o frenarlo,
puede ser cualquier problema, algún tema de salud, o alguna conducta propia, o algún vínculo con alguien, o algún tema material, bueno, cualquier problema que le esté molestando, aquejando en este momento y que no sepan cómo resolver. Y por el otro lado, ¿sí? Vayan acompañándome, yo les voy a leer atentamente cada una de estas afirmaciones, y luego ustedes, cuando tengan más tiempo, ¿sí? Van a ir numerando cada una de esas afirmaciones. Del 1 al 5, ahora veremos qué significa 1 y qué significa 5, para describir cuán ciertas son estas afirmaciones cuando se enfrenta a un problema. Esta es la escala entonces que les muestro. Responda, esta también está en este libro que les acabo de presentar, de Nesu y de Zurila. Dice, responda a cada afirmación usando la escala, evaluándolo del 1 al 5, que mejor describa cuán verdadera es la afirmación para usted. El 1 es, esta afirmación no es cierta para nada. 2, un poco cierta. 3, moderadamente cierta. 4, cierta. Y 5, muy cierta. Vamos a preguntarnos qué se pregunta una persona que quiere conocer cuáles son sus fortalezas y limitaciones a la hora de resolver problemas. Por ejemplo, tengo mucho miedo cuando tengo una decisión importante que resolver. La primera pregunta es, ¿cuán temeroso, ¿sí? yo me pongo a la hora de resolver un problema o tomar una decisión? El punto 2 dice, al tomar decisiones, pienso cuidadosamente en varias opciones. Hay gente que tiene la posibilidad, ¿sí? de pensar, y además de pensar cuidadosamente, varias alternativas. Son 3 puntos en este punto número 2, ¿sí? que a la hora de tomar decisiones, la persona puede sentir que está pensando, primero. Segundo, hacerlo cuidadosamente. Y tercero, pensar varias opciones, ¿sí? no solo una opción, sino varias opciones. Punto número 3 dice, me pongo nervioso e inseguro de mí mismo cuando tengo que tomar una decisión importante. Acá cuando hablábamos de miedo, ¿sí? es una forma de enfrentar la toma de decisiones, y ponerse nervioso e inseguro de sí mismo, o sea, discutir con uno mismo la capacidad de resolver un problema es otro problema distinto, ¿sí? Entonces me pongo nervioso e inseguro de mí mismo cuando tengo que tomar una decisión importante. Después, cuando mis primeros esfuerzos para resolver un problema fallan, me rindo fácilmente porque encontrar una solución es demasiado difícil. Algunas personas podrán decir que eso no les es para nada cierto, otras que es moderadamente cierto, y otras que es muy cierto, ¿sí? Esto va a depender de la situación actual, ¿sí? este corte transversal de cómo se encuentran a la hora de resolver problemas, tanto cotidianos leves, como cotidianos graves, como graves aislados. Entonces, en este punto, era cuando mis primeros esfuerzos para resolver problemas fallan, que es lo que todos hacemos apenas tenemos un problema, intentamos resolverlo, y muchas veces fallamos, la actitud es rendirse rápidamente, porque lo primero que se le ocurre a la persona es que encontrar una solución es demasiado difícil. Punto número 5. A veces, incluso los problemas difíciles tienen una forma de hacer avanzar mi vida de manera positiva. Hay gente que tiene actitud frente a los problemas de esta cualidad, ¿sí? distinta a la anterior, que piensan a los problemas como una manera, una forma de que la vida progrese en forma positiva. Punto número 6 dice, si evito problemas, estos generalmente se terminarán resolviendo solos. Esta es otra actitud. Algunas personas sienten miedo, otras se ponen nerviosas e inseguras, otros ¿sí? piensan que apenas actúan, ¿sí? Realizan los primeros esfuerzos, enseguida se dan por vencidos porque encontrar una solución es difícil, y otros tienden a evitar los problemas. ¿Sí? Seguramente alguien que esté aquí esté pensando en algún familiar que le está pasando esto frente a cualquier problema, ¿sí? que en general tienden a evitar. Porque estas personas suelen aducir que los evitan porque los problemas se terminan resolviendo solos. Otra opción, ¿sí? es cuando no logro resolver un problema, me frustro mucho. Que esta es la otra forma de reaccionar frente a los problemas, la frustración. Otro puede decir, si trabajo en ello, puedo aprender a resolver problemas difíciles de manera efectiva. O sea, que hay gente que además de tener
¿sí? O pensar que los problemas difíciles pueden llevarlos a progresar en su propia vida, algunos piensan que si trabajan en aprender a resolver problemas, lo podrán hacer cada vez mejor. Otros pueden pensar que cuando se enfrentan a un problema, antes de decidir qué hacer, tratan de entender con cuidado por qué es un problema, e intentan resolverlo desglosándolo, definiéndolo, etc. Hay gente que ya tiene claro, ¿sí?, que para resolver un problema es bueno entender con cuidado que si es verdaderamente un problema, por qué es un problema, y resolverlo desglosándolo y definiéndolo. Otras personas piensan, intento hacer todo lo que puedo para evitar problemas en mi vida, parecido al anterior, ¿sí?, pero no tiene un condimento que el anterior tenía. Problemas difíciles me movilizan demasiado. Hay gente que sabe que con problemas más sencillos puede, pero con problemas difíciles le cuesta más. Otros que dicen, cuando tengo que tomar una decisión, me tomo el tiempo para intentar predecir las consecuencias positivas y negativas de cada opción posible antes de actuar. ¿Sí? Hay gente que tiene el rasgo de impulsividad reducido, ¿sí? Entonces tiene la capacidad de tomarse tiempo, aunque la situación sea muy difícil, para poder predecir las consecuencias, tanto positivas como negativas, de cada una de las alternativas que haya elegido. Otro puede pensar, cuando trato de resolver un problema, a menudo confío en el instinto, como la primera idea que me viene a la cabeza, a la mente. Sí, hay personas que son, o que utilizan lo que llaman intuición, ¿sí?, para poder resolver problemas. Es la primera opción que se les ocurre, y consideran que por primera, ¿sí?, y porque le da seguridad, es la opción que estaría bueno llevar adelante. Otros piensan, cuando estoy molesto solo quiero escapar y quedarme solo, ¿sí? Ya también tiene que ver con lo evitativo. Hay gente que se aísla cuando tiene algún problema, cuando se siente molesto, ¿sí?, quiere escapar de las situaciones y se aísla. Otros dicen, puede tomar decisiones importantes por mi cuenta, se siente confiado que puede tomar decisiones. Otros, con frecuencia reacciono antes de tener todos los datos sobre un problema. ¿Sí? Hay gente que piensa y que puede ir resolviéndolo por partes, pero sin haber analizado en forma completa, ¿sí? O sea, apenas aparece una parte del problema intentan resolverla, les cuesta comprender el problema en su totalidad. Otros dicen, después de tener una idea de cómo resolver un problema, elaboro un plan para llevarlo a cabo con éxito. Otros dicen, soy muy creativo al proponer ideas para resolver problemas, sienten confianza en que pueden conseguir alternativas. Otros, paso más tiempo preocupándome por los problemas que resolviéndolos. ¿Sí? Esta actitud ya tiene más que ver con el miedo, ¿sí?, más que ver con la inseguridad, más que ver con el nerviosismo que le provoca resolver, ¿sí?, el problema, pero destinan mucho tiempo en la preocupación. Otros que dicen, mi objetivo para resolver problemas es detener los sentimientos negativos lo más rápido que pueda. ¿Sí? Hay gente que solamente aspira, ¿sí?, o que el objetivo de la resolución del conflicto sea, ¿sí?, sentirse mejor, ¿sí? No sentir sentimientos negativos especialmente. Hay algunos problemas que son graves o difíciles, ¿sí?, y que las soluciones, ¿sí?, no siempre terminan en sentirse mejor rápidamente, ¿sí? A lo mejor eso es luego de un proceso. Otros dicen, trato de evitar cualquier problema con los demás para mantener los problemas al mínimo, ¿sí?, lo básico. Otros dicen, cuando alguien me molesta o lastima mis sentimientos, siempre reacciono de la misma manera. Esto es muy frecuente, muchas personas, ¿sí?, es acción-reacción, ¿sí? Cuando alguien los molesta, gritan, cuando alguien los lastima, lloran, ¿sí? Siempre reacciona de la misma manera. Habría que empezar a pensar si eso no podría llegar a ser un problema a resolver. Cuando trato de resolver un problema, me ayuda atenerme a los hechos de la situación. Hay gente que se vuelve más fría en esa situación y puede pensar especialmente en los hechos y no tanto en la reacción emocional. Otros que piensan, en mi opinión, ser sistemático y lógico con los problemas personales parece ser demasiado frío o empresarial, ¿sí? Más de uno le habrá pasado con esta, cuando me vienen escuchando, sí, que pudieron llegar a sentir esto, que en su opinión ser sistemático y lógico con los problemas personales es demasiado frío o empresarial.
Y otros que entienden que las emociones, incluso las malas, pueden ser útiles para sus esfuerzos en la resolución de problemas. Hay gente que cuenta con la emoción, no quiere sacársela de encima, ¿sí? Cuenta con la emoción para poder empezar a resolver el problema. Bien, hasta acá yo lo que les pediría entonces es que se tomen un tiempito para poder pensar en un problema grande que los esté molestando e ir valorando esta escala muy de a poquitito, del 1 al 5, viendo cuán ciertas son estas afirmaciones. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, para poder encontrar los estilos de resolución de problemas que nos pertenecen. O sea, qué estilo manejamos de resolución de problemas. Hay gente que han podido, estos autores que les vengo mencionando, detectar que hay 5 dimensiones que describen fortalezas y debilidades que las personas tienen para resolver problemas. 2 de estas dimensiones, que se llaman orientación al problema, ¿sí? O que tienen que ver con la orientación al problema, ¿sí? Hablan de la manera en que las personas piensan o en las que las personas sienten acerca de los problemas en general, y también de la capacidad para enfrentarlas con éxito. O sea, cómo se orientan frente al problema. 2 dimensiones hablan de orientación al problema. Y otras 3 dimensiones, las restantes, hablan del estilo de resolución de problemas. La manera en que las personas reaccionan o responden a problemas estresantes. Entonces, definieron 5 dimensiones, como les decía: la orientación positiva al problema, la orientación negativa al problema, el estilo racional de resolución de problemas, el estilo impulsivo o descuidado de resolución de problemas y el estilo evitativo de resolución de problemas. Cuando hablamos de una orientación positiva del problema, estamos hablando de que la persona, cuando está ubicada en esta dimensión, ¿sí?, se asocia a tener una capacidad exitosa de resolver problemas. Estas personas tienden a ver el problema como un desafío en vez de como una amenaza. Esto es realmente interesante, y seguramente esto se da en una persona, es posible que en distintas circunstancias tenga diversos estilos, ¿no? Acá estamos hablando de una forma habitual, un estilo habitual de reacción, ¿sí? No es permanente, ¿sí? A lo mejor una persona cuando está más tranquila tiene una orientación positiva al problema, y cuando está muy estresante, una orientación negativa al problema, muy estresada, ¿sí? Pero hay personas que son más de este estilo, que tienden a ver el problema más como un desafío que como una amenaza, tienden a ser realistas con los hechos, pero optimistas con la actitud, piensan que los problemas se pueden resolver, o sea, los piensan como parte de la vida cotidiana, como cosas que hay que hacer, no como qué desgracia, ¿sí?, lo que a mí me está pasando, sino, bueno, la vida es así, trae problemas, me siento optimista de que voy a poder empezar a resolverlos. Esta gente confía en su capacidad para resolver los problemas con éxito, o sea, confía en sus habilidades para resolver problemas, comprende que resolver problemas difíciles requiere persistencia y esfuerzo, y se compromete en resolver el problema en lugar de evitarlo. Entonces, esta orientación positiva al problema, que se asocia con una resolución exitosa de problemas, ¿sí?, tiene una serie de características que son las que tenemos que ir buscando, ¿sí? Una serie de características que si hoy no las tenemos que ir consiguiendo. Empezar a trabajar en los espacios personales, en los grupos, en donde sea, la capacidad de empezar a ver a los problemas más como un desafío que como una amenaza, tender a entender a los hechos de la realidad no como una desgracia, sino como definiciones, condiciones iniciales, trabajar en la actitud hacia el optimismo de que los problemas pueden resolverse, por un lado, y por otro lado, que puede uno tener la capacidad de resolverlos con éxito, y empezar a comprender a los problemas o a la resolución de problemas como con necesidad de que haya persistencia y que haya esfuerzo, que no se den de una manera inmediata, ágil o poco realista, sino a través de la persistencia y el esfuerzo, y que se compromete esta persona en general a resolverlos en vez de evitarlos, ¿sí? Una persona con orientación positiva tiende a no evitar. Dame una persona que tiene una tendencia a la orientación negativa al problema, ¿sí?, suele ser una persona que se asocia con una resolución de problemas más fallida. Tiende a ver el problema como una amenaza al bienestar, ¿sí?, más que como una oportunidad de cambio. Es más una amenaza
a la situación tranquila o a la situación buena en la que estoy, ¿sí? Qué mala suerte que en este momento me esté pasando tal cosa, sino como una oportunidad. Aunque a veces, muchas veces, eso uno lo siente, pero puede empezar a trabajar eso que siente hacia otro lugar. Esta persona tiende a dudar de su capacidad personal para resolver los problemas, y ahora cómo hago, no voy a poder. Bueno, estas son personas que suelen tener esta reacción, tanto emocional como cognitiva, frente al problema. Tienden a estar frustrados, molestos y emocionalmente angustiados cuando se enfrentan a los problemas, ¿sí? Entonces, si nos encontráramos frente a una orientación negativa del problema, tendríamos que empezar a trabajar el pasaje a una orientación positiva del problema, ¿sí? Entonces, empezar a problematizarse. Por ejemplo, me di cuenta que tiendo a ver los problemas como una amenaza a mi bienestar. ¿Cómo puedo empezar a ver a los problemas como un desafío? Bueno, esas preguntas, en cualquier espacio, insisto, en la psicoterapia personal, con los amigos, con la familia, los momentos en los que uno reflexiona acerca de las condiciones que tiene, puede empezar a preguntárselo. Ahora hablamos de los 3 estilos que decíamos. Uno de ellos era el estilo racional de resolución de problemas. Y este también es un estilo exitoso de resolución de problemas. Se refiere a la capacidad que la persona tiene de resolver problemas de manera lógica, sistemática, deliberada, o sea, intencionada, usando el método científico para resolver problemas de manera cuidadosa y razonable. Esta persona tiende a recopilar datos sobre el problema, enumerar soluciones, dar resultados alternativos, proponer objetivos y desarrollar planes de acción, ¿sí? Estas personas pueden parecer calculadoras o, entre comillas, como decía ahí, empresariales, frías, distantes, ¿sí? Pero son personas que resuelven mejor problemas, ¿sí? Porque no tiene absolutamente nada que ver con ser frío esto. Pero sí requiere no estar comandado por la emoción. El estilo impulsivo descuidado, ¿sí? Es un estilo que no es exitoso de resolución de problemas, donde la persona intenta resolver un problema sin utilizar el rango de opciones disponible, tiende a considerar solo alguna de las opciones de resolución a un problema, y suele utilizar espontánea o rápidamente la primera idea que se le viene a la cabeza, ¿sí? Con tal de disminuir la carga que ese problema le trae, ¿sí? Enseguida la primera idea que se le ocurre la lleva a cabo. Tiende a no tomarse el tiempo para considerar el resultado global. Este sería el estilo impulsivo o descuidado. Y por último, el estilo evitativo, ¿sí? También conocerán, porque acá no debe haber tantos, ¿sí? Justamente porque son menos evitativos. El estilo de evitación es un estilo de resolución de problemas también fallido, donde la persona tiende a posponer o retrasar los intentos de resolver los problemas, negando cualquier existencia de problemas, y de esta manera dependiendo de otros para resolver sus propios problemas, tendiendo a ser pasivos o inactivos cuando se enfrentan a resolver problemas. Y acá estamos en una situación aún más compleja, ¿sí? Porque una cosa es intentar resolver los problemas, ¿sí? Con una orientación negativa o con un estilo impulsivo, y otra cosa es ya el desconocimiento, ¿sí? De que existen los problemas, o la idea de que si yo no hago nada, igual los problemas se van a resolver. Y esto es para después, pero les quiero explicar cómo se usa, ¿sí? Es para después cuando escuchen la grabación y lo piensen específicamente, ¿sí? Cada una de las 25 afirmaciones se va a relacionar con alguna de las 5 dimensiones, ¿sí? O sea, ahí voy acá al ejemplo anterior, ¿sí? Por ejemplo, tengo mucho miedo cuando tengo una decisión importante que resolver, ¿sí? Se va a relacionar, esa es la 1, ¿sí? Se va a relacionar con una orientación negativa del problema, hacia el problema, ¿sí? Porque aquí está la 1. Entonces, aquí están los puntajes van a tener que poner de la pregunta 5, de la pregunta 8, de la afirmación 5, de la afirmación 8, de la 15, de la 23, de la 25, que se relacionan con la orientación positiva al problema, la 1, la 3, la 7, la 11 y la 16 con la negativa, y así estos números con el estilo racional, estas afirmaciones con el estilo de impulsividad y descuido, y estas afirmaciones con el estilo evitativo.
¿sí? Entonces, van a seleccionar estas preguntas, estas afirmaciones, se van a fijar el puntaje que pusieron y lo van a poner aquí, ¿sí? Si yo selecciono todas estas afirmaciones que tienen que ver con la orientación positiva del problema, ¿sí? Voy a sumar los puntajes que puse en cada una de estas preguntas y colocarlo aquí, ¿sí? Así voy a hacer con cada una de estas dimensiones. Entonces, para calificar las respuestas, calcule las sumas de las dimensiones y escriba sus puntajes totales en la columna de puntaje total. Y aquí es solamente para mostrarles, para que lo vean después y puedan poner pausa, ¿sí? La orientación positiva del problema y el estilo racional de resolución de problemas tienen los mismos puntajes, ¿sí? Una puntuación alta de 18 a 25 muestra que la persona ya tiene una actitud positiva o tiene una fuerte capacidad para ser racional a la hora de resolver problemas. Uno que va del 12 al 18 tiene algunas fortalezas, pero podría beneficiarse mejorando su estilo racional de resolución de problemas y su orientación positiva hacia los problemas, o ambas cosas. Y ya una puntuación inferior a 12 muestra que necesita cierta educación y capacitación y práctica para desarrollar sus habilidades de resolución de problemas y reducir el estrés para los problemas diarios. Con respecto a las debilidades resolviendo problemas, teníamos estas tres dimensiones que habíamos mencionado. Cuando la puntuación en la dimensión orientación negativa al problema es mayor a 12, indica que tenemos la tendencia a pensar los problemas de manera incorrecta y tener dificultades para controlar nuestras emociones cuando nos encontramos bajo estrés. Cuanto más alto sea el puntaje, más negativa será la actitud al resolver problemas, y esto no es para deprimirse, sino simplemente para saber que a uno esto le pasa y poder, por ejemplo, ir a buscar un espacio psicoterapéutico para regular emociones, ¿sí? Para que nos ayuden a regular emociones. Por otro lado, el estilo impulsivo y descuidado, ¿sí? Una puntuación mayor a 12 puede demostrar que la persona tiene tendencia a tomar decisiones antes de pensar, y que a menudo puede tomar decisiones que no son lo mejor, y que necesita poder aprender a parar, a esperar y a pensar antes de actuar. Esto también, ¿sí? Ya nos define cuál es nuestra limitación y podemos ir a trabajar en ello. Y el estilo evitación, cuando también tenemos un puntaje mayor a 12, afecta seriamente la forma en que la persona puede afrontar los problemas, como decíamos antes, y es posible que deba trabajar para empezar a reducir tanto los temores como las ansiedades que tiene cuando se enfrenta a un problema. O sea, también ir a trabajar porque evita. Este es el método, ¿sí? Lo vamos a ir viendo, Carola nos va a ir explicando un poco de qué se trata, ¿sí? En cada una de sus partes, haciendo una introducción también ella, ¿sí? Pero es un método de 5 pasos, o sea, actitud, definición, alternativas, predicción e intento, ¿sí? En inglés se llama ADAPT, ¿sí? Es un acrónimo interesante, ¿sí? Cómo adaptarse a los problemas de la vida cotidiana. Cuando habla de actitud, ¿sí? Este es el primer paso, es muy importante y es donde tenemos que trabajar fuertemente para poder usar este método con mayor soltura, ¿sí? En este paso se intenta resolver un problema, la persona debe adoptar una actitud positiva y optimista hacia el problema y hacia la propia capacidad de lidiar con él. Entonces, antes que pensar en resolver el problema, ¿sí? Tengo que lograr disponerme, antes que hacer todo lo demás, ¿sí? Tengo que estar confiado en que el problema tiene una posibilidad de resolución y que yo puedo lidiar con él, ¿sí? No me voy a poner a utilizar esta técnica si yo no logré, primero, tener una actitud positiva y optimista frente al problema que quiero resolver, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es trabajar con mi actitud. Cuando ya esté con una actitud positiva y optimista hacia el problema, voy a empezar a definirlo, ¿sí? Después, entonces, lo que vamos a hacer es definirlo mediante tener todas las cartas sobre la mesa, ¿sí? Presentar todos los hechos, ¿sí? Estas son las realidades con las que yo me estoy enfrentando, y voy a ir identificando cuáles son los obstáculos para resolver el problema y estableciendo objetivos a resolver. Entonces, esta es una parte muy difícil porque a veces
uno define muy vaga o ampliamente un problema y dice, me quiero sentir bien, ¿sí? Y esto no podemos continuar hasta no definirlo, acotarlo, ¿sí? Precisarlo, de manera tal que este problema, ¿sí?, sea un problema real. Si me quiero sentir bien con mi cuerpo, bien, pero ¿cómo te podrías sentir bien con tu cuerpo? ¿Empezar a tratarte mejor, ¿sí? ¿O querés adelgazar? Bueno, estos serían como distintas formas, ¿sí?, de resolver un problema, por eso necesito precisar el problema, hacerlo lo más chiquito posible. El siguiente es las alternativas, ¿sí? Decíamos que algunas personas tienen la tendencia a ejecutar lo primero que se les ocurre. Bueno, este es el momento donde estas personas van a tener que lidiar con esa impulsividad y empezar a pensar en más de una opción de resolución del problema, ¿sí? Se le tienen que ocurrir al menos 3 ideas para resolver este problema. Posteriormente, una vez analizadas las alternativas, ¿sí?, sobre cada una de ellas voy a predecir cuáles son, o creo que van a ser, mejor dicho, las consecuencias, tanto positivas o negativas, de cada una de las alternativas. O sea, ¿sí?, si yo considero que una alternativa para descender de peso es meterme en un plan para bajar de peso, ¿sí?, esa sería una opción y voy a decir, bueno, ¿cuáles son las actitudes positivas, cuáles son, perdón, las consecuencias positivas o negativas? Bueno, posiblemente baje de peso, pero posiblemente no me anoten el plan para bajar de peso, ¿sí? Entonces, ahí, una vez que yo tiro respuestas o posibilidades, ¿sí?, me fijo cuáles pueden ser las consecuencias positivas o negativas de llevarlos adelante. A continuación, entonces, se van a elegir una de esas alternativas y va a intentarse entonces elegir una a partir de la minimización de costos y la maximización de beneficios. Por último, ¿sí?, una vez elegida la alternativa, vamos a intentarlo, ¿sí? Se va a desarrollar un plan de acción para llevarlo adelante y ver si esto funciona. Si la persona está satisfecha con el resultado, ¿sí?, ha resuelto el problema. Y si no está satisfecha, vuelve al principio e intenta encontrar una solución mejor. Pero sí sabemos, entonces yo les decía que el punto de definición, ¿sí?, es identificar el problema, es una de las partes claves, ¿sí? Saber cuál es el verdadero problema, que no sea tan global, tan grandote, ¿sí?, es una de las partes más importantes. Que el problema, una vez identificado, ¿sí?, pueda yo desarrollar objetivos. Digo, bueno, mi problema es el consumo de alcohol, el desmedido de mi hijo, ¿sí? Y a partir de ahí buscar cuál es el objetivo, ¿sí? El objetivo es ayudarlo, el objetivo es que no tome nunca más, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Frente a un problema puede haber varios objetivos con el que uno puede trabajar, en lugar de enfocarse, ¿sí?, en que la otra persona cambie la actitud, ¿qué puede hacer uno? Siempre hay que darse cuenta que uno puede estar mezclando un problema, en un problema varios problemas, y los tiene que identificar, y por lo tanto empezar a concentrarse en un problema a la vez, siendo específico, asegurándose de que el problema esté correctamente formulado y escrito, claro, ¿sí? Muchas veces hay que hacer una lluvia de ideas para explorar alternativas, ¿sí? Porque si no me permito hacer una lluvia de ideas, muchas veces no voy a elegir la mejor opción. Bueno, gracias Pedro, gracias María Delia por la invitación. Estuve escuchando toda la presentación, ¿eh? Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a como indagar un poquito más cada uno de los pasos de este ADAPT que dijo María Delia. Lo vamos a ir viendo un poco más, digamos, no voy a dar nueva información, sino vamos a volver sobre ese proceso. Acá empiezo hablando de Sócrates porque hay algo del proceso de resolución de problemas dentro de la familia, que también está bueno pensarlo que es un proceso en conjunto, donde participa más de una persona. Hay algo de lo que Sócrates dejó como enseñanza, que tiene que ver con un modo de preguntar, de estar con los problemas de la vida, donde entiendo que el otro tiene algo que decir, ¿no? Y es cuestión de darle el lugar y darle el espacio para que eso surja.
Sócrates entiende la filosofía como una búsqueda colectiva basada en el diálogo, ni pretende ser el dueño de la verdad, ni poder encontrarla por sí solo. Y esto es muy lindo para resolución de problemas. No soy el dueño de la verdad, este problema solo se soluciona de esta manera, ¿no? Sería eso la propuesta. Ni todo depende de mí. Soy la única encargada de resolver todos los problemas de mi familia. ¿No es así? No puedo solo, no puedo sola, tengo que pedir ayuda, tengo que pensar con otros. Esto significa que cada hombre posee dentro de sí una parte de la verdad, pero solo podrá descubrirla con la ayuda de otros. Y esto mucho tiene que ver con el proceso de resolución de problemas, de pensar que puede ser un proceso compartido con otros que están involucrados de alguna manera. Entonces vamos a pensar el método socrático como ese modo de estar, de acompañar la resolución de problemas. Ayudar a otra persona a resolver sus problemas requiere paciencia y dominio de uno mismo. Y esto lo decía María Delia muy claramente, ¿no? Paciencia. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos problemas con los cuales ustedes se deben afrontar en la vida cotidiana, que no se resuelven de un día para el otro, que no se resuelven en una sola conversación, que van a requerir de varias conversaciones, incluso que va a requerir de tiempo. Y dominio de uno mismo, ¿no? Porque quizás la ansiedad me quiere hacer, no, listo, hago todo yo, lo resuelvo yo, como siempre, me sobrecargo, pero bueno, listo, es lo que hago siempre, lo sigo haciendo igual. Y la persona cada vez más estresada, cada vez con más problemas físicos y emocionales, ¿no? Por la sobrecarga. Entonces, ayudar a otra persona a resolver su problema requiere paciencia, dominio de uno mismo para no resolver el problema por otro, no dar consejo y no esperar que el otro resuelva sus problemas como uno mismo lo haría. Sí acompaño, sí estoy, sí soy parte y sí muchas veces estoy directamente involucrada y puedo proponer cosas, pero no es que todo depende de una persona. ¿Cuándo se puede utilizar el proceso de resolución de problemas con un ser querido, sobre todo por el que están acá hoy, ¿no? La situación ideal, tu ser querido reconoce el problema, pero no sabe cómo solucionarlo y acepta que lo ayudes a pensar. La idea en este punto es evitar resolverle el problema, sino sentémonos a charlar sobre esto. Ahora vamos a ver los pasos, ¿no? Pero nos sentamos con lápiz y papel a ver los pasos que nos enseñaron en la charla, veámoslo juntos, mirá. Primero dice esto, después dice esto. Esta es la situación ideal. 2, tu ser querido no reconoce un problema que para vos es importante. Este diría que es bastante frecuente. Tu ser querido está teniendo un problema, está teniendo un tipo de conducta que para él o para ella no es un problema, para ustedes sí. Entonces, plantear un problema que alguien no reconoce es un proceso largo, lento y se requiere paciencia, más paciencia todavía. En estas situaciones es necesario tener claro que los problemas que se pueden plantear son limitados. Es importante plantear uno a la vez. Esto es muy importante. A veces podemos pasar de listo, me ocupo de todo, me hago todo, a después ya querer que el otro resuelva esto, empezamos con lo que yo digo deditos, ¿no? Eso no es tampoco efectivo. Vamos a intentar elegir una batalla a la vez. Somos más efectivos cuando elegimos una batalla a la vez que cuando queremos resolver todos los problemas al mismo tiempo. Cuando para el otro no es un problema algo, es importante discriminar que algunos problemas no se los podemos plantear y otros sí. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo saberlo? A veces es bueno pedir ayuda para eso. Pero esta idea de que cuando el otro no reconoce el problema, tenemos un poco más de limitaciones a la hora de planteárselo. No quiere decir que no le podemos plantear nada, quiere decir que hay limitaciones porque el otro no está dispuesto, disponible a pensar esta situación como un problema. Algunos ejemplos son comportamiento suicida, amenazas recurrentes, no ir a terapia, negarse a tomar medicación. Son comportamientos que interfieren severamente con su calidad de vida. Otros comportamientos, digo, que podrían estar en esta situación, como manejar alcoholizado, tener sexo sin protección, golpear a otros, romper objetos, adicciones a drogas, conductas de autodaño. Bien, esto me voy a detener muy poquitito, pero cuanto más
el problema, que para mí es un problema, no lo es para el otro, más tengo que primero practicar validación, que de alguna manera es ponerme en intentar al menos, ¿no? No es que es algo que es tan certero que nos ponemos en el lugar del otro, es tener la disposición de ponerme en el lugar del otro y poder ver el mundo desde su perspectiva y que de esa perspectiva hace que para él no sea un problema o ella eso no sea un problema. Entonces cuando uno valida, cuando uno de alguna manera comunica que algo de lo que el otro está pensando, sintiendo, tiene sentido, mejora el talante de la persona después para pensar en resolver el problema. Por ejemplo, no estoy diciendo que está bien ni que sea efectivo, pero muchas veces las conductas de autodaño, las conductas de abuso de sustancias, son modos aprendidos de la persona de regular sus estados emocionales. A una persona que no tiene capacidad de regular sus emociones, que nadie le enseñó, que no sabe qué hacer con esa cabeza que no para, con esas emociones intensas, tener una sobreingesta de medicación hace que se calma, tener una sobreingesta de alcohol hace que se calme. Con esto no estoy diciendo que sea una solución efectiva y positiva para la vida, pero digo, tiene esa función. Entonces, cuando puedo comunicar algo de esto, no es que le voy a decir al otro, seguí haciendo eso, buenísimo, no, sino como tiene sentido que cuando nos sentimos tan mal querramos hacer algo para dejar de sentirnos así. Bien. No lo estoy pasando yo, ¿no? Lo estás pasando vos, Pedro, ¿no? No. Yo, Carola. Vos, dale, Mariela, pasala. Bien, ahora sí, nos vamos a resolución de problemas. Vamos a profundizar en lo que fue diciendo María Delia. El primer punto no me voy a detener tanto, que es este momento de orientación al problema. Es como, ¿qué disposición estoy teniendo yo hacia este problema? Esto que María Delia lo habló muy profundamente, ¿no? Tengo una disposición positiva, negativa, optimista, pesimista. Creo que no tiene solución, creo que yo no soy capaz de solucionarlo. Creo que va a ser difícil, pero algo vamos a hacer. Creo que voy a necesitar ayuda, pero hay algo de lo que mis recursos me van a permitir llevar adelante este problema. Bueno, esa orientación es importante, chequearla. Y si es, como dijo María Delia, muy evitativa, muy pesimista, muy negativa, tengo que pedir ayuda porque necesitamos para el proceso un nivel de energía de ocuparme, de sentarme. O sea, es muy difícil hacer el resto si no confío en que somos capaces como familia, como comunidad, según cuál sea el problema, de resolver el problema. Necesito tener una disposición de confianza hacia nuestra capacidad humana de resolver problemas. Los Homo sapiens venimos resolviendo problemas hace millones de años. Así que todos ustedes tienen capacidad para resolver problemas. Y más cuando somos varios que estamos pensando en cómo resolver un problema. Entonces, paso una orientación. Si estoy muy pesimista, pido ayuda para recuperar un poco de confianza. Paso 2, definición y formulación del problema. No me voy a detener ahora porque después los voy a nombrar. La búsqueda de alternativas, toma de decisión, ejecución, verificación de solución. ¿Me pasás, María Delia? Pasala, pues esto ya lo dije. Definición del problema. Acá, en un momento, María Delia dijo, y estoy totalmente de acuerdo, agarremos lápiz y papel. No nos quedemos todo acá. ¿Estoy teniendo un problema? ¿Cuál es ese problema? No puedo seguir sin una buena definición y formulación del problema. La meta de este paso es definir el problema y aclarar y comprender la naturaleza del problema, especificar metas y objetivos realistas, es decir, cuál es el problema en términos claros y concretos, y cuál es el objetivo que tengo en términos realistas. Si, por ejemplo, alguien me dijese, mi problema es que mi hijo no es feliz, yo por supuesto le voy a validar que esa mamá está viendo algo, está siendo testigo de algo que está pasando en la vida de su hijo. Pero podríamos decir que es una definición clara, precisa y concreta sobre un problema. No.
Entonces, tengo que ayudar a la persona, y la persona se tiene que ayudar a sí misma, a transformar ese no es feliz en cosas concretas. Pasa todo el día encerrado, dejó de hablarse con los amigos, no viene más a reuniones familiares. Otro problema. Imaginemos que alguien me diga, mi hija se resiste al tratamiento. ¿Eso es claro y concreto? No. La voy a ayudar a decir, a ver, ¿qué cosas pasan que te hacen decir que tu hija se resiste al tratamiento? En el último mes faltó 3 veces a su sesión con el psiquiatra. Cada vez que le tengo que dar la medicación, suceden discusiones, que no la quiere tomar, eso ya empieza a ser una definición más clara y concreta. Siempre cuando yo busco ayudar a las familias a definir los problemas en términos claros y concretos, digo esto. Cuando uno define un problema claro y concreto, ese problema podría, si yo fuese directora de cine, podría hacer una escena que muestre ese problema. Cuando un problema no está definido claro y concreto, no puedo, yo como directora de una película, no puedo armar la escena porque no sé qué pasa. Sé que la persona tiene una idea, no es feliz, se resiste al tratamiento, pero no puedo armar la escena. Cuando defino un problema claro y concreto, puedo visualizar una escena, puedo ver una escena, algo que pasa en casa. Cada mañana que le tenés que dar la medicación, están 10 minutos discutiendo. En el último mes veo a la psiquiatra esperándola y no yendo a la sesión. ¿Se entiende? Veo realidades, veo hechos cuando la descripción está bien hecha. En general no estamos acostumbrados a hablar en esos términos, nos tenemos que entrenar, pero esto es fundamental. Y lo de metas y objetivos realistas. Si alguien está pasando gran parte del día en el cuarto, no tiene ninguna actividad, no va a las reuniones sociales, y cuando el familiar piensa en un objetivo sobre ese problema, plantea que consiga trabajo, que tenga una pareja, que salga todos los fines de semana a verse con amigos, no estoy diciendo que eso nunca va a pasar, pero no parecería ser una meta y objetivos realistas que guíen el proceso. Distinto es que alguien diga que salga más del cuarto, que esté más en la sala común, que colabore con algunas tareas como poner la mesa y lavar los platos, que cuando es algún evento como un cumpleaños participe de los cumpleaños, que el fin de semana, cuando le proponga salir a dar una vuelta, esté más dispuesto a querer compartir un rato afuera, ir al cine, dar una vuelta en el parque. Ahí me gusta más. ¿Está bien? Entonces, esto es como si fuese una cascada. Si hay una buena definición del problema, todo lo que sigue va a ir bien. Si no hay una buena definición del problema, nos requeterremaríamos y el resto se va a complicar mucho. ¿Seguís, María Delia? Bueno, evitar mezclar problemas, ¿no? Como esto de un problema a la vez, una batalla a la vez, es muy importante. Pueden ustedes tener una lista, y está bien que se hagan la lista, pero cuando empiecen el proceso de resolución, elijan uno. Elijan el que este momento es más importante, el que si se solucionaría, impactaría en su calidad de vida significativamente. Elijan, quizás a veces uno elige el que es más probable de que nos vaya bien, como un modo de reforzar la idea de que somos capaces de resolver el problema. Elijo quizás uno un poco más simple, el menos complejo, como para empezar a probar con algo menos complejo y aprender en el proceso para después ponerlo en práctica con algo un poco más complejo. ¿Seguimos, Mariela? Bien, definimos bien el problema, está divino y lo escribimos. Ahora viene, ¡pumba!, la creatividad, tormenta de ideas, búsqueda de alternativas. Y acá, vieron que están unas palabras en violeta que dice sin enjuiciar. Ese es el punto clave. En general, tendemos, a excepción que
por ahí hay personas que por su profesión, o por algunas características de temperamento, tienden a, cuando se enfrentan a un problema, con más naturalidad les surge pensar en varias alternativas. Pero la mayoría de las personas, con suerte, nos aparecen dos. Y no vamos a seguir en el proceso hasta que aparezcan más. Mariela dijo 3 como mínimo. Sí, yo les voy a pedir más. En este momento, en este paso, más. Sin juzgar, que surjan ideas. Y en este momento es muy interesante que haya incluso más de 2 personas. Mi ser querido, yo y alguna otra persona, un familiar, un amigo que nos ayuda a pensar. Entonces, implica pensar creativamente en la mayor cantidad posible de soluciones sin enjuiciar. En este punto no tengo que pensar, no, esto es cualquier cosa. No, eso no va a funcionar. No, imagínate tal cosa lo que van a decir. No, acá no, anotamos todas las opciones y las anotamos. Utilizamos distintas estrategias de tormenta de ideas con el objetivo de incrementar la probabilidad de definir la solución más efectiva. ¿Por qué es tan importante esto de no juzgar y dejar que la cabeza tire? Porque necesito aumentar algo que tenemos los seres humanos como capacidad, que es la capacidad de ser creativos. Los juicios nos encierran y nos bloquean nuestra capacidad de ser creativos. Es como que me ponen, ¿no? Un ladrillito. No, esto no, esto no. En este punto es puk. No, acá pensamos. No estoy eligiendo ninguna. ¿Ah? Simplemente tiro, incluso cosas que parezcan un poco locas. La tendencia de una persona a afrontar un problema en general, ya lo dije, no es rechazar varias soluciones sin considerarlas. Si tu ser querido no puede generar sus propias soluciones, es decir, no trae ideas, está bueno. ¿Qué te parece? Sí, alguna vez escuché que tengo una amiga que probó tal cosa y le funcionó. Es esta idea de ampliar posibilidades. Bien, ya vamos al paso 3. 4. 3. Orientación, definición, búsqueda de alternativas, toma de decisión. 4. Ya tengo un montón, tengo el problema definido, tengo un montón de varias alternativas, al menos 3. Y de cada una voy a sopesar costo-beneficio. Me voy a detener, voy a elegir. Si tengo muchas, elijo 3 o 4 como mucho, y voy a poner de cada una pros y contras. Pros y contras, pros y contras. ¿Está? Veo cuáles son las expectativas a corto y largo plazo de cada una de esas soluciones. Es un momento que se llama de toma de decisión. Puede pasarnos que mi mente diga, esta es la buena y veo todo como beneficioso, y estas otras son todas malas y veo todo como costoso, como negativo. Entonces, en este punto es de cada una, elijo 3 o 4. A ver, ¿qué pasaría de bueno? ¿Qué tiene de pro? ¿Qué tiene de contra? Hay que animarnos a pensar incluso contras de cosas que mi mente me dice que esa es la mejor idea. ¿Ah? Y uno puede hacer un cuadrito así, pro y contras a corto y largo plazo, de cada una de las decisiones, de cada una de las alternativas más potables, digamos. Bien, algunos inconvenientes en este punto. Si tu ser querido responde con expectativas negativas, preguntarle cómo sería posible superarlas o mitigarlas. Si a cada solución posible se responde con sí, pero, puede ayudarlo a hablar de los objetivos de la persona y validar su frustración y pena. ¿No? Porque puede la persona estar pensando, la verdad que, ¿por qué yo estoy en esta situación? ¿Por qué a mi hermano no le pasa? ¿Por qué mi hermano puede hacer su vida? No tiene que esforzarse tanto, no tiene que estar haciendo tratamiento, y yo sí, ¿entendés? Como si la persona está en ese estado y sí, no está en un estado para estar creativo, tengo que primero detenerme, validar lo difícil, ¿tá? Y quedarme un ratito así hasta que la persona recupere un poco el ánimo. La resolución de problemas tiene que ser con un talante positivo. Esto es lo que dijo Mariela al principio, me parece que es re importante eso. Si no estamos con talante positivo, paramos. No pasa nada. Lo dejamos para mañana. No tienen que tener siempre talante positivo. Los seres humanos no tenemos talante positivo todo el tiempo. De hecho, la mayoría de las veces no tenemos talante positivo. Entonces lo dejamos para mañana.
Un día que hayamos podido descansar, que estemos comidos. ¿Está? O sea, no estamos hablando de que todos los problemas son urgencias que hay que resolverlas ya. De hecho, la mayoría de los problemas no son urgencias que hay que resolverlas ya. Y esta idea también que, sí, eso volví atrás, estar con mente abierta a las soluciones propuestas por tu ser querido, al principio puede sonar inapropiadas, pero ten en cuenta que todos los caminos llevan a Roma, eso también es como, si tu ser querido trae ideas, aunque parezcan un poco extravagantes, al menos escribirlas y sopesarlas. Es importante hablar sobre que algo puede salir mal, que estamos probando, que vamos viendo. Está bueno imaginar el futuro, cómo sería implementar eso, prepararse para las dificultades. Imagínate que la resolución tenga que ver, la que se está más barajando es pedirle ayuda a un tío que tiene una empresa y que le parece que alguna vez en su momento le ofreció trabajar algunas horas y bueno, me gustaría pedirle de nuevo eso, bueno, ¿qué podría pasar? Bueno, que el tío me diga que sí, buenísimo, ¿y qué más puede pasar? Y que me diga que no, bien, ¿qué podría pasar? Y que no esté con dinero para tener otro empleado, o bien, entonces es un poco pensar opciones de que cómo puede seguir esa resolución que se está eligiendo. ¿Seguimos, María Delia? Bien, ya en la de recién sopesamos pros y contras de 3 o 4 opciones que nos parecían las mejores, elijo una y lo pongo a prueba, ¿no? Pongo a prueba, observo sus consecuencias y evalúo su efectividad. Este punto a veces lo minimizamos porque es como, elegimos una, listo. No, chequemos qué pasa. Porque ¿qué es tan interesante del paso de tormenta de ideas? ¿Qué tenemos ahí? Una bolsa de otras posibilidades. Si esta que elegí no fue, vuelvo a mi tormenta de ideas y veo cuál otra habíamos sopesado, entre tormenta de ideas y el paso de pro y contras. Pero también la segunda opción era esta otra. Bueno, podemos probar esta otra. O sea, ese proceso que se hizo antes, no es que se tira a la basura si la solución no funcionó. Vuelvo a él. Hay un tesoro ahí, hay otra opción, hay otra alternativa. Y esto de hay otra opción, hay otra alternativa, hay más de un modo de resolver los problemas. Es algo que en psicología se llama flexibilidad psicológica, que está muy asociada al bienestar psicológico. La flexibilidad psicológica, que desarrollemos eso, que podemos resolver los problemas de más de un modo. Aunque mi mente en un momento me diga, no, solo hay una manera, que yendo a vivir a Alaska. Bueno, podemos buscar otra solución antes de irse a vivir a Alaska. A ver, María Delia, ¿qué viene? ¿Quiénes pueden participar en este proceso? Siempre para mí es recomendable ser más de 2, más mentes pensando, más ideas, más creatividad. Es una relación exponencial. Tampoco le estoy diciendo que hagan una junta de 20 personas, ¿no? Pero digo, 2, 3 personas. Podemos contar con otros familiares, podemos contar con los profesionales del equipo de la salud. Y es muy importante esto, ser activos, ¿no? No es que voy y le voy a decir al doctor que me dé la solución a este problema. Es, voy a decirle al doctor que me gustaría que nos ayude a pensar en este problema, que nos cuente de sus experiencias, qué cosas nos sugeriría él. Es una persona más, no es no es una cosa pasiva, voy y que me diga lo que tengo que hacer. ¿Puede participar mi ser querido con un trastorno mental grave? Sí, por supuesto. Lo vengo diciendo. La única condición es que esté en un momento compensado en su cuadro de base. Es decir, que no esté cursando un episodio de descompensación, que es decir, lo mismo. ¿Está bien? Si está en un episodio, por ejemplo, si hay un trastorno bipolar o esquizofrenia y dejó la medicación y está en un episodio de descompensación, y sí, no lo voy a involucrar. No está en condiciones cognitivas de poder participar del proceso. Pero si está compensado, si está tomando la medicación, sí puede participar. Bien, seguimos. Bueno, Bien. te paso el mando, Lea. Gracias, Carola, buenísimo. Ahora vamos a tomarnos un ratito, chico, ¿sí? Para ver ejemplos. Como todo ejemplo ficcionado, en este caso son modificados de este manual que les contaba, se llama Manual de Psicoeducación Australiana.
¿sí? Como todo caso que les decía ficcionado, es un caso que a veces termina bien, ¿sí? Que nos da un ejemplo. Nuestras vidas suelen ser bastante más complejas y por supuesto nada es absolutamente trasladable. Lo que sí tenemos la posibilidad a lo mejor de pensar algunas situaciones y ver cómo se aplicaría esto, ¿sí? Con todas las pautas que vino dando Carola, ¿sí? Vamos a hablar en el caso 1, Eugenia. Su situación es que Eugenia está cuidando a su hijo Juan, que tiene 19 años, y el problema es que Eugenia quiere poder asistir a las reuniones de Juan con su psiquiatra. Vieron ahí que no es vago el problema, o sea, ella ya sabe cuál es lo que considera su problema, ¿sí? En particular, que es que se siente afuera del tratamiento, pero ese me siento afuera del tratamiento se particulariza en me gustaría asistir a las reuniones, ¿sí? Que tiene Juan con su psiquiatra. Primero, Eugenia entonces revisa su actitud, o sea, intenta adoptar una actitud optimista y positiva, y Eugenia logra o ya confía en que podrá encontrar una manera de discutir las cosas con el psiquiatra, ¿sí? Esta es la actitud que esa persona tiene. Entonces, para llegar a esto, posiblemente no es simplemente decirlo, ¿sí? Haya que explorar todas las emociones que esto conlleva, ¿sí? Es un trabajo difícil, y especialmente para algunas personas que se ven inundadas por emociones, ¿sí? Les cuesta regular, ¿sí? O se están enojados, o están frustrados, o están pesimistas, o están negativos, ¿sí? Entonces, el primer paso, como acá Eugenia pudo hacer, y se termina trasladando a una frase nada más, es trabajar en la actitud optimista y positiva para resolver el conflicto. Segundo paso ya es definir donde se indican cuáles son los hechos, se identifican los obstáculos y se especifica una meta. ¿Sí? Aquí Eugenia define estos hechos. Se siente frustrada por no poder asistir a las reuniones de Juan con su psiquiatra. Ella quiere contribuir y quiere escuchar lo que se está discutiendo, y sin embargo ella no cree que Juan quiera que ella se sume a las reuniones, porque Juan prefiere su privacidad. Eugenia quiere poder discutir el progreso de Juan y el plan de tratamiento con el psiquiatra. ¿Sí? Quiere ser parte de esto. A muchos de ustedes les debe estar pasando actualmente. El tercer paso, la A de alternativas, ¿sí? Genera una lista, acá con esta tormenta de ideas, de diferentes alternativas para superar el problema y lograr un objetivo. Carola decía Viernes, animémonos a pensar, no hay buenas o malas ideas, ¿sí? Pensemos varias, escribamos todas y elijamos no menos, ¿sí? De 3. Sigo insistiendo con ese número, pero no, este proceso, ¿le falta algo? Si solo se nos ocurrió una idea, ni hablemos, pero se nos ocurrieron 2 también, y si se nos ocurrieron 3 también, tiene gusto a poco. Hay que seguir pensando más alternativas, y muchas veces a uno no se le ocurre, y este es el momento donde uno puede salir en búsqueda de preguntarle a la red, ¿sí? Incluidos otras personas que les pasa lo mismo o que no les pasa lo mismo, ¿qué se le ocurre como resolución de este problema? Una vez bien definido, es muy fácil llamar por teléfono, juntarse con alguien y conversar y decir, tengo este problema, ¿sí? ¿Qué harías vos en mi lugar? ¿O qué se te ocurre que yo podría hacer? Bueno, Eugenia se le ocurrieron 4 ideas, sí, o más, pero registró 4. Podría preguntarle a Juan y al psiquiatra si podría participar en alguna de las reuniones. Se le ocurre una segunda, que es que Eugenia podría preguntarle a Juan qué charló en las reuniones. Una tercera, donde Eugenia podría hablar con el psiquiatra cuando Juan no esté allí. Y una cuarta, donde Eugenia podría espiar las conversaciones de Juan con el psiquiatra. En momentos de virtualidad es más fácil, inclusive, a veces, ¿sí? Espiar las conversaciones del otro. Así como decía Carola, acá no hay buenas o malas respuestas, ¿sí? Algunas son más atinadas, otras menos, algunas más éticas, otras menos, no importa, ¿sí? Analicemos todas, los pros y contras de todas. El cuarto paso sería predecir, ¿sí? Donde la persona ya debe pensar una variedad de formas diferentes de superar el problema y lograr el objetivo, prediciendo conductas positivas y negativas para cada una de las alternativas. Aquí estaría bueno elegir, después de haber hecho esto, la mejor opción para lograr el objetivo, dejando este pool de posibilidades por si algo falla, ¿sí? Para poder después elegirlo, entonces, una otra alternativa. Entonces, con la alternativa 1, ¿sí? Eugenia dice,
que las consecuencias positivas, se las leo de nuevo, ¿sí? Podría preguntarle a Juan y al psiquiatra si podría participar en alguna de sus reuniones. Piensa que las consecuencias positivas es que Eugenia escucha lo que están discutiendo, lo que están tratando, y que Eugenia tiene la posibilidad, la oportunidad de expresar sus preocupaciones. Eso sería lo bueno de preguntarle a Juan y al psiquiatra si puede participar de las reuniones. Pero las consecuencias negativas podrían ser que Juan tal vez no le guste que ella esté presente en las reuniones, o que a Juan, ¿sí?, puede que no le guste escuchar las preocupaciones que Eugenia tiene sobre él. Bien. Sobre la alternativa número 2, Eugenia podría preguntarle a Juan qué se discutió en las reuniones. Eugenia piensa que las consecuencias positivas puede ser que ella llegue a enterarse de lo que está conversando su hijo con el psiquiatra, pero por el otro lado, las consecuencias negativas es que ella no tiene la oportunidad ahí en ese momento de hablar con el psiquiatra, y Juan puede que no le esté diciendo todo. En relación al tercer punto, a la tercera alternativa, Eugenia podría hablar con el psiquiatra cuando Juan no esté allí. El psiquiatra puede discutir como positivo con Eugenia cosas que la confidencialidad le permita, y Eugenia tiene la oportunidad de expresar sus preocupaciones, pero como negativo, es posible que Eugenia no pueda escuchar todo lo que se está discutiendo debido a temas de confidencialidad. La alternativa 4 sería que Eugenia podría espiar las conversaciones de Juan con el psiquiatra. Y Eugenia puede que entonces escuche algo de lo que se está hablando, pero como consecuencia negativa, estaría siendo engañosa, estaría engañando a Juan, y si Juan la descubriera, ya podría perder su confianza. Entonces, hecho todo este ejercicio escrito, ¿sí?, se pregunta, ¿cuál es la mejor alternativa? Habiendo barajado alternativas y habiendo barajado consecuencias positivas y negativas. Bueno, Eugenia elige la alternativa 3, ¿sí?, que es esta de que podría hablar con el psiquiatra cuando Juan no esté allí. Hay algo mal que está aquí, evidentemente. Se me escapó la tortuga aquí. ¿Sí? Que es la alternativa 1, ¿sí?, que es que escuche, preguntarle a Juan y al psiquiatra si podría participar de alguna de sus reuniones. Cuando aprueba, Eugenia le pregunta al médico, al psiquiatra, si podría hablar con él, sin la presencia de Juan, sobre su tratamiento, era la 3, y expresar sus preocupaciones. El psiquiatra accedió a hablar regularmente con Eugenia por teléfono. ¿El problema está resuelto para ella? Sí. Eugenia puede expresar sus inquietudes y obtener información sobre el progreso de Juan a la que no habría tenido acceso antes. Eugenia está contenta con la solución, ella sabe que la información que el psiquiatra a ella le está proporcionando es limitada, es poca, porque hay leyes de confidencialidad, pero ella está contenta con este acuerdo. Bien, si en algún momento, pensemos juntos, ¿no?, Juan se enterara de esta situación, ¿sí?, si no es que está enterado por el psiquiatra, ¿no?, que el psiquiatra puede estar contándole esta situación, pero si el psiquiatra no se lo hubiera contado y Juan se entera, ¿sí?, posiblemente pasara lo de las consecuencias negativas, ¿sí?, que Juan pierda la confianza. Bien, y ahí ya tendríamos un nuevo problema a resolver, o podría sentarse Eugenia y charlar junto a Juan cuál es su problema y ver cuáles son las alternativas y trabajar de nuevo. ¿Sí? Vamos a hablar del segundo caso, que es el caso de Juliana, ¿sí? Y acá nos vamos a quedar porque ya no tenemos mucho tiempo, pero Juliana es la madre de Perla y es su principal cuidadora, y a Perla no le gusta cómo, a Julián no le gusta como Perla, ¿sí?, a las horas que se despierta o a las horas que se va a dormir cada día, ¿sí? Hay un problema del trastorno del sueño y eso la está preocupando. La actitud de Juliana es que cree que puede ayudarla a Perla a desarrollar una mejor rutina del sueño, y empieza a definir el problema y se da cuenta que el patrón de sueño de Perla ha cambiado en el último mes, y como resultado de esto, las horas de vigilia han cambiado, y esto le hace perder oportunidades de ver amigos o familiares, porque está con horarios irregulares. A Perla generalmente no le gusta despertarse y dormir en diferentes momentos, o sea, a Perla también le molesta esto. Por otra parte, ella es independiente y está acostumbrada a hacer las cosas de su manera, entonces le cuesta que le digan lo que tiene que hacer. Y el objetivo de Juliana es ayudar a Perla a desarrollar una mejor rutina de sueño, a despertarse y acostarse las próximas 2 semanas. O sea, se puso una meta también de tiempo. Se le ocurrió 3 alternativas: que le compre a Perla un reloj despertador para ayudarla a despertarse y decirle cuándo debe irse a dormir. O se le ocurrió
llevarle a Perla una taza de té por la mañana para despertarla y un vaso de leche tibia a la noche para hacerle saber cuándo es hora de irse a dormir. Y también se le ocurrió comprarle a Perla un reloj pulsera con una alarma que puede programar cuándo quiere irse a la cama y levantarse por la mañana. Además, Juliana consulta a Perla para ver si se ha levantado de la cama por la mañana o si se ha ido a dormir por la noche. Analiza los pros y los contras, las consecuencias positivas y negativas, haciendo una predicción de cada uno. Cuando piensa en comprarle un reloj despertador, se imagina que Perla puede despertarse e irse a dormir a la misma hora todos los días, que se levanta, que la alarma la logra despertar, y que Perla se puede ir a la cama cuando escucha la alarma. Pero después se piensa las consecuencias negativas, puede pensar que Perla no se levanta inmediatamente después de que suene la alarma, o sea que apague el reloj, o que por la noche, si está en otro lugar, no escuche el despertador, o que ignore las alarmas. Por otra parte, llevarle una taza de té o un vaso de leche tibia a la noche, ¿sí? Como positivo es que también pueda regularizar los horarios de sueño, pero como negativo es que a Perla no le guste que le obliguen a hacer cosas y que pueda ignorar esa taza de té o ese vaso de leche tibia, y que Perla se vuelva dependiente de Juliana, ¿sí? Para cuando tiene que levantarse y cuando dormir, ¿sí? Esta es una muy buena predicción de contras. Y Juliana, en la tercera opción, es comprarle un reloj pulsera para que ella pueda programar los horarios de despertarse y de acostarse. Y Perla se despierta como consecuencia positiva y se va a dormir a la misma hora, es responsable de su propio sueño, y el control de Perla, esto la alienta, digamos, esta alarma, ¿sí? La alienta a levantarse de la cama y a irse a dormir en un horario particular. Como consecuencias negativas es que también ignore las alarmas o que pueda ignorarla a Juliana directamente. Juliana, entonces, elige la alternativa 3, porque sabe que a Perla le gusta ser independiente y cree que si controla a Perla, reforzará el mensaje de que debe levantarse o irse a dormir. Lo intenta, ¿sí? Juliana prueba, le compra a Perla su reloj de pulsera y Perla acepta usarlo como alarma para que se vaya a la cama y se levante. Además, Perla dice que no le importa si Juliana la controla. Y a Perla le resulta un poco extraño usar el reloj pulsera como alarma al principio, pero después de unos días descubre que se va a la cama y se despierta a la misma hora todos los días. Y Perla se siente bien por empezar a tomar el control de su patrón de sueño y de su vida. ¿Problema resuelto? Se preguntan en este paso. Si Juliana y Perla están contentas con cómo han ido las cosas, evolución, Perla puede olvidarse de llevar el reloj pulsera, o el reloj pulsera se puede romper, o bueno. Este sería un ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a dejar de compartir pantalla, de cómo unos ejemplos de cómo poder ir utilizando este ejercicio de resolución de problemas. ¿Sí? El primero fue un poco confuso porque hice 2 y puse el que no quería. Así que espero que se haya entendido igual.